Hola a todos y bienvenidos a la lección 4 de aprendizaje profundo práctico para programadores, que creo que es la lección que más entusiasma a muchos de los usuarios habituales de la comunidad porque es de donde obtendremos material totalmente nuevo, tema totalmente nuevo. Nunca he cubierto antes. Vamos a cubrir el procesamiento del lenguaje natural en el que encontrará que, de hecho, hay un capítulo sobre eso en el libro, pero lo haremos de una manera totalmente diferente a como se hace en el libro que hacemos usando la biblioteca FASTA y usando redes neuronales recurrentes. Hoy vamos a hacer otra cosa, que es, vamos a hacer transformadores y ni siquiera vamos a usar la biblioteca FastAI. De hecho, lo que vamos a hacer hoy es ajustar un modelo de PNL previamente entrenado usando una biblioteca llamada Hugging Face Transformers. Dado que este es el curso rápido de .ai, quizás te preguntes por qué estaríamos usando una biblioteca diferente a FastAI. La razón es que creo que es realmente útil para todos tener experiencia y práctica en el uso de más de una biblioteca, porque podrás ver los mismos conceptos aplicados de diferentes maneras. Y creo que es genial para que entiendas cuáles son estos conceptos. También me gusta mucho la biblioteca de Transformers de Hugging Face. Es absolutamente lo último en PNL y vale la pena saberlo si estás viendo esto en video cuando estés. Al verlo, probablemente habremos completado nuestra integración de la biblioteca de transformadores en FastAI, por lo que está en el proceso de convertirse en la base principal de PNL para FastAI, por lo que podrás combinar transformadores y FastAI juntos. Sí, así que creo. Hay muchos beneficios en esto y al final sabrás cómo hacer PNL, ya sabes, en una biblioteca realmente fantástica. Ahora la otra cosa es piratear transformadores faciales que no tienen la misma arquitectura en capas que tiene la IA rápida. Significa, particularmente para principiantes, que el tipo de altura de alto nivel que conoces, la API de primer nivel que usarás la mayor parte del tiempo no está tan lista para principiantes como estás acostumbrado desde la IA rápida, y eso es en realidad creo que es bueno que hayas llegado a la lección 4. Ahora conoces la idea básica de cómo funciona el descenso de gradiente y sabes cómo se aprenden los parámetros como parte de una función táctil flexible. Creo que estás listo para intentar usar un nivel algo más bajo. Biblioteca de nivel que hace un poco menos por usted, por lo que será un poco más de trabajo. Aún así, es una biblioteca muy bien diseñada y todavía tiene un nivel razonablemente alto, pero aprenderá a profundizar un poco más y así es como será el resto del curso en general. Vamos a profundizar un poco más y más profundamente ahora, así que primero que nada hablemos de lo que vamos a hacer. Para hacer un ajuste fino de un modelo previamente entrenado, hemos hablado de eso de pasada antes, pero realmente no hemos podido describirlo en detalle porque no has tenido las bases. Ahora sí, jugaste con estos controles deslizantes la semana pasada y espero que todos hayan entrado en este cuaderno y los hayan arrastrado y hayan tratado de tener una intuición como esta idea de que moverlos hacia arriba y hacia abajo hace que la pérdida suba y baje, así que imagina que tu trabajo era mover estos controles deslizantes para que esto fuera lo más agradable posible, pero cuando te lo entregaron, la persona que te lo dio dijo, oh, en realidad el control deslizante A debería estar en 2,0, lo sabemos con certeza, y el control deslizante B creemos que es alrededor de las 2,5. Control deslizante C, no tenemos idea ahora, eso sería muy útil, ¿no es así? Podrías comenzar a concentrarte inmediatamente en el que no tenemos idea, colocarlo aproximadamente en el lugar correcto y luego en el que tenía una idea vaga de que podías ajustarlo un poco y el que dijeron estaba totalmente seguro de que no te moverías en absoluto. Probablemente ajustarías estos controles deslizantes muy rápido. Eso es lo que es un modelo PRNTRNADO.
El modelo entrenado es un conjunto de parámetros que ya se han ajustado, algunos de ellos ya estamos bastante seguros de cuáles deberían ser y otros realmente no tenemos idea alguna, por lo que el proceso de ajuste es el de tomar los que tenemos. No tengo idea de cuáles deberían ser y trato de hacerlos bien y luego mover un poco los demás. La idea de ajustar un modelo de PNL previamente entrenado de esta manera fue iniciada por un algoritmo llamado UlmFit que se presentó por primera vez. De hecho, en un curso rápido de IA, creo que el primer día del curso, más tarde lo convertí en un artículo académico junto con un entonces estudiante de doctorado llamado Sebastian Ruder, quien ahora es uno de los mejores investigadores de PNL del mundo y ayudó a inspirar un gran cambio, ya sabes, un gran tipo de mejora en las capacidades de PNL en todo el mundo junto con una serie de otras innovaciones importantes en ese momento. Este es el proceso básico que Ulmfit describió. El primer paso fue construir algo llamado modelo de lenguaje usando básicamente casi toda Wikipedia y lo que hizo el modelo de lenguaje fue intentar predecir la siguiente palabra de un artículo de Wikipedia. De hecho, cada siguiente palabra de cada artículo de Wikipedia es muy difícil. ¿Sabes? Hay artículos de Wikipedia que dirían cosas como ya sabes. El número primo número 17 es ... El presidente número 40 de los Estados Unidos, bla, dijo en su residencia, bla. Sabes que completar este tipo de cosas requiere comprender mucho sobre cómo se estructura el lenguaje, y sobre el mundo, las matemáticas, etc. Para ser bueno como modelo de lenguaje, una red neuronal tiene que ser buena en muchas cosas. Tiene que entender cómo funciona el lenguaje a un nivel razonablemente bueno y necesita entender de qué está hablando realmente y qué es realmente cierto y lo que en realidad no es cierto y las diferentes formas en que se expresan las cosas, etc. Esto se entrenó utilizando un enfoque muy similar a lo que veremos para realizar ajustes finos, pero comenzó con pesos aleatorios y al final había un modelo que podía predecir correctamente más de 30 veces cuál sería la siguiente palabra de un artículo de Wikipedia, así que en este caso particular, para el documento de UlmFit, lo tomamos e intentamos realizar la primera tarea que hice. En realidad, para el curso de IA rápida cuando inventé esto, era para tratar de descubrir si las reseñas de películas de IMDb eran positivas o negativas. A la persona le gustó la película o no. Entonces, lo que hice fue crear un modelo de segundo idioma, así que nuevamente el modelo de lenguaje aquí es algo que predice la siguiente palabra de una oración, pero en lugar de usar Wikipedia, tomé este modelo previamente entrenado que fue entrenado en Wikipedia y ejecuté algunas épocas más usando reseñas de películas de IMDb, por lo que se volvió muy bueno para predecir la siguiente palabra de una reseña de película de IMDb. Finalmente tomé esos pesos y los ajusté para la tarea de predecir si una reseña de película era un sentimiento positivo o negativo, así que esos fueron los tres pasos. Este es un enfoque particularmente interesante porque es muy de hecho, el primer modelo, los dos primeros modelos, si lo piensas bien, no requieren ninguna etiqueta. No tuve que recopilar ningún tipo de categorías de documentos ni hacer ningún tipo de encuesta ni recopilar nada. Todo lo que necesitaba era el texto real de Wikipedia y las reseñas de películas en sí mismas porque las etiquetas, aproximadamente al mismo tiempo, lanzamos esto, un nuevo tipo de arquitectura particularmente útil para la PNL en el momento en que se desarrolló, se llamó transformadores y los transformadores se construyeron particularmente porque pueden aprovechar muy bien las tecnologías modernas. Aceleradores como los push de Google, en realidad no te permitían predecir la siguiente palabra de una oración,
Simplemente no es así como están estructurados por razones de las que hablaremos adecuadamente en la segunda parte del curso, así que tiraron el idea de predecir la siguiente palabra de una oración y luego hicieron algo igual de bueno y bastante inteligente. Tomaron trozos de Wikipedia o cualquier texto que estuvieran mirando y eliminaron al azar algunas palabras y le pidieron al modelo que predecir cuáles fueron las palabras que se eliminaron esencialmente, por lo que es una idea bastante similar. Aparte de que el concepto básico era el mismo que ULMFIP, reemplazaron nuestro enfoque RN con un modelo transformador, reemplazaron nuestro enfoque de modelo de lenguaje con lo que se llama un lenguaje enmascarado. Modelo, pero aparte de eso, la idea básica era la misma, así que hoy veremos modelos usando lo que se ha convertido en un enfoque mucho más popular que ULMFIP, que es este enfoque de modelo de lenguaje masivo de transformadores. Vale, John, ¿tenemos alguno? Pregunta si debo mencionar que tenemos un profesor de la Universidad de Queensland, John Williams, que se unirá a nosotros y que hará las preguntas más votadas de la comunidad. ¿Qué tienes? John, sí, gracias Jeremy. Mira, es posible que estemos adelantándonos. Sospecho que esto es a donde irás esta noche, pero tenemos una buena pregunta aquí en el foro, que es cómo se pasa de un modelo que está entrenado para predecir la siguiente palabra a un modelo que se puede usar para la clasificación, seguro, así que sí, estaremos entrar en eso con más detalle y, de hecho, tal vez un buen lugar para comenzar sería la siguiente diapositiva, para darle una idea de esto. Tal vez recuerdes que en la lección 1 vimos este fantástico artículo de Xiller y Fergus donde analizamos visualizaciones de la primera capa de un modelo de clasificación de ImageNet y la capa 1 tenía conjuntos de pesos que encontraban bordes diagonales y aquí hay algunos ejemplos de fragmentos de fotos que coincidieron exitosamente con bordes diagonales opuestos y tipos de degradados de color y aquí hay algunos ejemplos de fragmentos de imágenes que coincidieron y luego la capa 2 las combinó y ahora sabes cómo se combinaron correctamente. Estas fueron unidades lineales rectificadas que se sumaron bien y luego conjuntos de esas unidades lineales rectificadas. Las salidas de las que se llaman activaciones dentro de sí mismas se ejecutan una matriz multiplica una unidad lineal rectificada sumada de modo que ahora no solo tiene que tener detectores de bordes, sino que la capa 2 tenía detectores de esquinas y aquí hay algunos ejemplos de algunas esquinas que ese detector de esquinas encontró con éxito y recuerde que no fueron diseñadas de ninguna manera, simplemente evolucionaron a partir del proceso de entrenamiento de descenso de gradiente. Resulta que la capa 2 tenía ejemplos de detectores circulares y se saltó un poco cuando llegamos a la capa 5. Teníamos detectores de globos oculares de pájaros y lagartos y detectores de caras de perros, detectores de flores, etc. Ahora, ya sabes, hoy en día tendrías algo así como un ResNet 50, sería algo que probablemente estarías intercambiando con bastante regularidad en este curso, para que sepas que tienes 50 capas, no solo 5 capas. Ahora las últimas capas hacen cosas que son mucho más específicos de la tarea de entrenamiento, que es como predecir realmente qué es lo que estamos viendo en las primeras capas. Es muy poco probable que necesites cambiarlas mucho siempre y cuando estés mirando como algunas tipo de fotografías naturales. Cierto, necesitarás detectores de bordes y detectores de gradiente, así que lo que hacemos en el proceso de ajuste fino es que en realidad hay una capa adicional después de esta, que es la capa que realmente dice qué es esto, y ya sabes, es un perro o un gato o lo que sea que realmente eliminemos y lo desechemos. Así que ahora la última matriz multiplicada tiene una salida o una salida por categoría que estás prediciendo. Lo desechamos para que el modelo ahora tenga esa última matriz que te está escupiendo. Lo sé, depende.
pero generalmente unos cientos de activaciones y lo que hacemos es, como aprenderemos más en breve, en la próxima lección, simplemente pegamos una nueva matriz aleatoria al final y eso es lo que entrenamos inicialmente para que aprenda a usar estas tipos de características para predecir lo que sea que estés tratando de predecir y luego entrenamos gradualmente todas esas capas. Así es básicamente como se hace y es un poco ondulado a mano, pero particularmente en la segunda parte, lo construiremos desde cero. Nosotros mismos y, de hecho, si el tiempo de esta lección lo permite, comenzaremos a recorrer el proceso de construcción de una red neuronal profunda del mundo real en Python, por lo que comenzaremos a hacer algunos avances hacia ese objetivo. Salte al cuaderno, así que vamos a ver una competencia de Kaggle que en realidad se lleva a cabo mientras hablo y creé este cuaderno llamado Introducción al APNL para principiantes absolutos, por lo que la competencia se llama concordancia de frase a frase de patente de competencia y así que te guiaré a través de ya sabes, una presentación completa a esta competencia y las competencias de risas son interesantes, particularmente las que no son competencias en el patio de recreo, pero las competencias reales con dinero real aplicado son interesantes porque esto es un proyecto real en el que una organización real está dispuesta a invertir dinero para resolverlo utilizando sus datos reales, por lo que mucha gente desdeña un poco las competencias de capital por considerarlas poco reales y ciertamente es cierto que no te preocupas por esas cosas. Cómo producir el modelo, pero ya sabes, en términos de obtener datos reales sobre un problema real que realmente interesa a las organizaciones reales y una forma muy directa de medir la precisión de tu solución, no hay nada mejor que esto, ¿vale? Entonces esto es un buen lugar, una buena competencia para experimentar y probar la PNL ahora, como mencioné aquí. Probablemente la aplicación más útil para la PNL es la clasificación y, como hemos discutido en la clasificación de visión por computadora, se refiere a tomar un objeto e intentar identificar una categoría. Ese objeto pertenece, así que anteriormente hemos estado mirando principalmente imágenes. Hoy vamos a mirar documentos. Ahora en PNL cuando decimos documento, no nos referimos específicamente a un ensayo de 20 páginas. Ya sabes, un documento podría ser 3 o 4 palabras o un documento podrían ser la enciclopedia completa, por lo que un documento es solo una entrada a un modelo de PNL que contiene texto que ahora clasifica un documento, por lo que decidir a qué categoría pertenece un documento es algo sorprendentemente rico. Hay todo tipo de cosas que podrías hacer con eso. Por ejemplo, ya hemos mencionado el análisis de sentimientos que es un gato como una tarea de clasificación. Intentamos decidir sobre la categoría de sentimiento positivo o negativo. La identificación del autor sería tomar un documento e intentar encontrar la categoría de autor legal. El descubrimiento sería tomar documentos y ponerlos en categorías según estén dentro o fuera del alcance de un caso judicial. Clasificar los correos electrónicos entrantes sería ponerlos en categorías que ya conoce, enviar al servicio de atención al cliente, enviar una venta, etc., por lo que la clasificación es muy rica. Área y para las personas interesadas en probar la PNL en la vida real, sugeriría que la clasificación sería el lugar donde comenzaría a buscar problemas útiles y accesibles en el mundo real que puedan resolver de inmediato. Ahora la competencia de Kaggle no parece inmediatamente una competencia de clasificación. Lo que contiene, déjame mostrarte algunos datos, lo que contiene son datos que se ven así. Tiene algo que llaman ancla, algo que llaman objetivo, algo que llaman contexto y una puntuación. Ahora estos son, no puedo recordar exactamente. Detalles.
pero creo que estos son de patentes y creo que en las patentes hay varias cosas similares que tienen que completar en la patente y una de esas cosas se llama ancla, una de esas cosas se llama objetivo y en la competencia el objetivo es crear un modelo que determine automáticamente qué pares de ancla y objetivo están hablando de lo mismo, de modo que una puntuación de 1 aquí significaría que un artículo y un artículo de madera obviamente hablarían de lo mismo. Una puntuación de 0 aquí, reducción y región forestal no hablarían de lo mismo. Entonces la idea básica es que estamos tratando de adivinar la puntuación y es una especie de problema de clasificación. Básicamente no estamos tratando de clasificar las cosas en que estas dos cosas son iguales o estas dos cosas no son iguales. Más o menos no porque no solo tenemos un y 0 sino también 0,25, 0,5 y 0,75. También hay una columna llamada contexto, que creo que es como la categoría en la que se presentó esta patente y tengo entendido que si el ancla y el objetivo cuentan como similar o no depende de que sepas bajo qué se presentó la patente. Entonces, ¿cómo tomaríamos esto y lo convertiríamos en algo así como un problema de clasificación? Entonces, la sugerencia que hago aquí es que básicamente podríamos decir, está bien, pongamos algo de constante. Cadena como texto 1 o campo 1 antes de la primera columna y luego algo más como texto 2 antes de la segunda columna o y tal vez también el contexto. También debería tener el texto 3 en el contexto y luego intentar elegir una categoría de significado. Similitud diferente, similar o idéntico, por lo que básicamente puedes concatenar esas tres piezas juntas, llamar a eso un documento y luego intentar entrenar un modelo que pueda predecir estas categorías, que serán un ejemplo de cómo podemos tomar este problema básicamente de similitud y convertirlo en algo que parece un problema de clasificación y tendemos a hacer esto mucho en el aprendizaje profundo. Tomamos problemas que parecen un poco novedosos y diferentes y los convertimos en un problema que parece algo que reconocemos. Entonces, en Kaggle, esto es, ya sabes, un conjunto de datos más grande necesitarás un ARPU para ejecutarlo, así que puedes hacer clic en el botón del acelerador y elegir ARPU para asegurarte de que estás usando un ARPU si haces clic en copiar y editar en mi documento, creo. Eso sucederá para ti automáticamente, personalmente, sabes que me gusta usar cosas como el espacio en papel, generalmente mejor que un Kaggle, como si Kaggle fuera bastante bueno, pero sabes que solo tienes 30 horas a la semana de tiempo de GPU y el editor de cuadernos para mí no es tan bueno como el entorno real del laboratorio de Júpiter, así que hay información aquí que no revisaré, pero básicamente describe cómo puedes descargar cosas al espacio papel o a tu propia computadora, también, si quieres. Así que básicamente creo este pequeño booleano siempre. En mis cuadernos se llama Kaggle, que será verdadero si se ejecuta en Kaggle y falso en caso contrario, y cualquier pequeño cambio que necesite hacer, diría si es cable y pondré esos cambios, así que aquí puedes verlos aquí si no lo estoy. En Kaggle todavía no tengo los datos, entonces descárguelos y Capital tiene una pequeña API que es bastante útil para hacer cosas como descargar datos y cargar cuadernos y cosas así, enviar a concursos. Si estamos en Kaggle, entonces los datos ya están. Estará allí para nosotros, lo cual en realidad es una buena razón para que los principiantes usen Kaggle, ya que no tiene que preocuparse por obtener los datos en absoluto, estará ahí para usted tan pronto como abra el cuaderno. Kaggle tiene muchos de paquetes de Python instalados, pero no necesariamente todos los que desea y en el momento en que escribí esto, no tenían conjuntos de datos de caras abrazadas, un paquete por alguna razón, por lo que siempre puede instalar cosas para que recuerde que el signo de exclamación significa que esto no es un comando de Python, sino un comando de shell, un comando de bash.
pero es bastante bueno. Incluso puedes poner comandos de bash dentro de condicionales de Python, por lo que es un pequeño truco genial en los cuadernos. Otro pequeño truco interesante en los cuadernos es que si usas un comando de bash como ls, pero luego desea insertar el contenido de una variable de Python, simplemente colóquelo entre paréntesis. Así tengo una variable de Python llamada ruta y puedo ir a la ruta entre paréntesis y eso será el contenido de la ruta de la variable de Python. Por lo que hay otra pequeña truco para ti, ¿de acuerdo? Así que cuando lleguemos podremos ver que hay algunos archivos XML. Así que lo que voy a hacer es guiarte a través del proceso, el tipo de proceso que sabes que pasé como sabes cuando lo hice por primera vez. Mire una competencia, así que lo primero es que ya se han establecido los datos, de hecho, ¿qué contiene? Está bien, entonces tiene algunos archivos XML, ya sabe. Además de mirarlo aquí, la otra cosa que haría es ir al sitio web de la competencia y si va a los datos, mucha gente se salta esto, lo cual es una idea terrible porque en realidad le dice qué significa la variable dependiente, cuáles son los diferentes archivos, cuáles son las columnas, etc., así que no se limite a mirar los datos en sí, pero mire la información que se le proporciona sobre los datos, por lo que para los archivos XML son valores separados por comas, por lo que son solo archivos de texto con una coma entre cada campo y podemos leerlos usando pandas, lo cual por alguna razón no siempre se llama pandas es uno de Supongo que estoy tratando de pensar probablemente en 4 bibliotecas clave que debes conocer para hacer ciencia de datos en Python y específicamente esas 4 bibliotecas son NumPy, Matplotlib, Pandas y PyTorch. Así que NumPy es lo que usamos para el tipo básico de programación numérica, esa librería de trazado que usamos para trazar. Los pandas se usaron para tablas de datos y la antorcha circular se usó para el aprendizaje profundo. Todo esto está cubierto en un libro fantástico del autor, Pandas, que es la nueva versión. En realidad está disponible de forma gratuita. Creo que soy Python para el análisis de datos, así que si no está familiarizado con estas bibliotecas, simplemente lea el libro completo, no le llevará mucho tiempo leerlo y tiene muchos consejos interesantes y es muy legible, creo. Mucha gente hace este curso música, a menudo veo personas que intentan avanzar y quieren decir, oh, quiero saber cómo crear una nueva arquitectura o construir un sistema de reconocimiento de voz o lo que sea, y luego resulta que no saben cómo usar estas bibliotecas fundamentales, por lo que siempre es bueno ser audaz e intentar construir cosas, pero también tómate el tiempo para asegurarte de terminar de leer el primer libro de IA y leer al menos dónde está. McKinney, que eso sería suficiente para brindarte realmente todos los conocimientos básicos que necesitas. Creo que con pandas podemos leer un archivo XB y eso crea algo llamado marco de datos, que es solo una tabla de datos. Como ves, ahora que tenemos un marco de datos, podemos ver con qué estamos trabajando y cuando preguntamos cuándo en Jupyter simplemente ponemos el nombre de una variable que contiene un marco de datos, obtenemos las primeras 5 filas, las últimas 5 filas y el tamaño. Tenemos 36.473 filas, así que otras cosas que me gusta usar para comprender un marco de datos es el método de descripción. Si pasa el objeto include equals que describirá básicamente todo el tipo de campos de cadena, los campos no numéricos, por lo que en este caso hay 4 de esos y puedes ver aquí que ese campo de anclaje que vimos en realidad solo tiene 733 valores únicos, así que puedes ver que hay muchas repeticiones de 30360001, por lo que hay muchas repeticiones este es el más común. Aparece 152 veces y luego el contexto también vemos muchas repeticiones. Hay 106 de esos contextos,
por lo que este es un pequeño método agradable en el que podemos ver mucho sobre los datos de un vistazo, y cuando vi esto por primera vez en esta competencia, pensé, bueno, en realidad no hay tantos datos de idioma. Cuando lo piensas, sabes que cada documento es muy corto, realmente sabes 3 o 4 palabras y muchas de ellas se repiten. Así que mientras lo reviso, estoy pensando en cuáles son algunas características clave de este conjunto de datos, y eso sería algo que estaría pensando. Bueno, ya sabes, tenemos que hacer mucho con datos no muy únicos aquí, así que así es como podemos seguir adelante. Y cree una sola cadena como la que describí, que contiene algún tipo de separador de campo más el contexto, el objetivo y el ancla. Así que vamos a colocar eso en un campo llamado entrada. Algo un poco extraño en Pandas es que hay dos formas de referirse a una columna. Puede usar corchetes y una cadena para obtener la columna de entrada, o simplemente puede tratarla como un atributo cuando la configura. Siempre debe usar el formulario que se ve aquí al leerlo. Puede usar cualquiera de los dos. Tiendo a usar esto. Uno, porque hay que escribir menos, así que puedes ver ahora que tenemos estas filas concatenadas, por lo que el encabezado son las primeras filas, así que ahora tenemos algunos documentos para hacer un help. Ahora el problema es, como lo sabes en la última lección, las redes neuronales funcionan bien con números. Vamos a tomar algunos números y los multiplicaremos por matrices, reemplazaremos los negativos con ceros y los sumaremos. Lo haremos varias veces. Eso es nuestra red neuronal con algunas pequeñas arrugas. Pero esa es la idea básica. Entonces, ¿cómo hacemos eso para estas cadenas? Básicamente, hay dos pasos que vamos a dar. El primer paso es dividir cada uno de estos en tokens. Los tokens son básicamente palabras que vamos a dividirlo en palabras. Hay algunos problemas al dividir cosas en palabras, aunque el primero es que algunos idiomas como el chino no tienen palabras correctas, o al menos ciertamente no tienen palabras separadas por espacios, y, de hecho, en chino a veces es un poco confuso incluso decir dónde comienza y termina una palabra, y algunas palabras ni siquiera las piezas están una al lado de la otra. Otra razón es que lo que vamos a hacer es, después de dividirlas en palabras o algo así como palabras, obtendremos una lista de todas las palabras únicas que aparecen, lo que se llama vocabulario, y cada una de esas palabras únicas obtendrá un número. Como verá más adelante, cuanto mayor sea el vocabulario, se usará más memoria, más datos necesitaremos entrenar. En general, no queremos que el vocabulario sea demasiado grande, por lo que hoy en día la gente tiende a tokenizar en algo llamado subpalabras, que son fragmentos de palabras, así que les mostraremos cómo se ve, por lo que el proceso de convertirlo en unidades más pequeñas, como palabras, se llama tokenización, y los llamamos tokens en lugar de palabras. El token es como el concepto más general de cualquier cosa en la que lo estemos colocando, así que vamos a conseguir que los transformadores de caras de abrazos y los conjuntos de datos de caras de abrazos hagan nuestro trabajo por nosotros. Así que lo que vamos a hacer es convertir nuestro marco de datos de pandas en un conjunto de datos de conjuntos de datos de caras de abrazos. Un poco confuso, PyTorch tiene una clase llamada conjunto de datos y abrazar cara tiene una clase llamada conjunto de datos, y son cosas diferentes. Así que este es un conjunto de datos de abrazar cara. Etiquetar conjuntos de datos de cara conjunto de datos para que podamos convertir un marco de datos en un conjunto de datos. Configure simplemente usando el método fromPandas y ahora tenemos un conjunto de datos. Por lo que si echamos un vistazo, simplemente nos dice que tiene estas características, y recuerde que la entrada es la que acabamos de crear con las cadenas concatenadas, y aquí están esas 36.000 filas. Bien, ahora vamos a hacer estas dos cosas, la tokenización, que consiste en dividir cada texto en tokens, y la numeración,
que consiste en convertir cada token en su identificación única según donde se encuentre en el vocabulario que el vocabulario recuerda estar. El único la lista de tokens únicos ahora particularmente en esta etapa de tokenización hay muchas pequeñas decisiones que deben tomarse. La buena noticia es que no tienes que tomarlas porque sea cual sea el modelo previamente entrenado que usaste. Las personas que entrenaron previamente tomó algunas decisiones y tendrás que hacer exactamente lo mismo. De lo contrario, terminarás con un vocabulario diferente al de ellos y eso arruinará todo, por lo que significa que antes de comenzar a tokenizar tienes que decidir qué modelo. Usar transformadores de fase de caminata es muy parecido a TIM, tiene una biblioteca de, creo, cientos de modelos. Supongo que no debería decir transformadores de cara abrazada, es realmente el centro de modelos de cara abrazada. 44000 modelos, por lo que incluso muchos más que los modelos de imagen de un team. Entonces, estos modelos varían de varias maneras, hay una variedad de arquitecturas diferentes, como en team, pero algo que es diferente de team es que cada una de esas arquitecturas se puede entrenar en diferentes corpus para resolver diferentes problemas, así que, por ejemplo, yo podría escribir patente y vea si hay alguna patente previamente entrenada. Está bien, entonces hay una patente. Hay una gran cantidad de modelos de patentes previamente entrenados. No es tan sorprendente, por lo que muy a menudo, gracias al centro de modelos de cara de piratería, puede comenzar su entrenamiento previo modelo con algo que en realidad es bastante similar a lo que realmente quieres hacer o al menos fue capacitado en el mismo tipo de documentos. Dicho esto, hay algunos modelos en general bastante buenos que funcionan para muchas cosas la mayor parte del tiempo y Beta V3 es sin duda uno de esos. Esta es un área muy nueva. Ha sido prácticamente realmente efectivo para los usuarios generales durante solo 1 o 2 años. En otro lugar para la visión por computadora ha pasado bastante tiempo. Así que tú verás. Encontrarás que muchas cosas no están tan bien. No tengo una imagen para mostrarte qué modelos son los mejores o los más rápidos y precisos y lo que sea. Esto es un montón de hecho, estas cosas son cosas que estamos descubriendo como comunidad usando competencias como esta y esta es una de las primeras competencias de PNL en el tipo de era moderna de PNL. Así que, ya sabes, hemos estado estudiando estas competencias de cerca y sí. Puedo decirles que el desviador es en realidad un muy buen punto de partida para muchas cosas, por eso lo elegimos nuestro modelo y, al igual que en Team para la imagen, ya saben, en los modelos a menudo habrá una pequeña, mediano a grande y, por supuesto, deberíamos comenzar con pequeño, porque será más rápido entrenar con pequeño, vamos a poder hacer más iteraciones, etc. Está bien, en este punto recuerde que la única razón por la que elegimos nuestro modelo es porque tenemos que asegurarnos de tokenizar de la misma manera para decirle a los transformadores que queremos tokenizar de la misma manera que las personas que construyeron un modelo. Usamos algo llamado tokenizador automático. No es nada sofisticado, es básicamente solo un diccionario que dice ¿qué modelo? Usa qué tokenizador, por lo que cuando decimos tokenizador automático desde un entrenamiento previo, descargará el vocabulario y los detalles sobre cómo este modelo en particular tokenizó el conjunto de datos, por lo que en este punto ahora podemos tomar ese tokenizador y pasarle una cadena, así que si paso el cadena buena, me concentro en Jeremy de Fast. Verás que es como ponerlo en palabras, más o menos no, así que si alguna vez te has preguntado si GRAI es una palabra o dos, sabes que en realidad son 3 tokens según este tokenizador. Y soy 3 tokens y más rápido tiene 3 tokens. Esta puntuación es un token y entonces entiendes la idea de que estos guiones bajos aquí representan el comienzo de una palabra.
Así que existe este concepto que es como el comienzo de una. La palabra es una especie de parte del token, por lo que si ves una I mayúscula en el medio de una palabra versus el comienzo de una palabra, eso significa algo diferente. Así que esto es lo que sucede cuando tokenizamos esta oración usando el tokenizador que Liberta los desarrolladores de V3 usaron. Así que aquí hay una frase menos común, a menos que seas un gran fanático de los ornitorrincos como yo. Y todavía recuerdo el primer grado, por alguna razón, nuestro maestro nos hizo aprender a todos a deletrear o mediante yunque, así que una de mis palabras favoritas, para que puedan ver aquí, se ha dividido en todas las rodillas, aunque ya menos para cada una de estas fichas. Como ve, aquí estará en el vocabulario de la derecha la lista de tokens únicos que se creó cuando este modelo en particular, este modelo preentrenado se entrenó por primera vez, por lo que en algún lugar de esa lista encontraremos un guión bajo a mayúscula y tendrá un número y así es como podremos convertirlos en números, por lo que este primer proceso se llama tokenización y luego lo que tomamos estos tokens y los convertimos en números se llama numerización, por lo que nuestro conjunto de datos recuerda que ponemos nuestra cadena en el campo de entrada, así que aquí hay una función que toma un documento, toma su entrada y la tokeniza, así que llamaremos a esto nuestra función de tokenización. La tokenización puede tomar 1 o 2 minutos, por lo que también podemos usar todos nuestros procesos haciéndolo al mismo tiempo. Es hora de ahorrar algo de tiempo, por lo que si usa dataset map, paralelizará ese proceso y simplemente pasará su función. Asegúrese de pasar por lotes igual a verdadero para que pueda hacer un montón a la vez y, detrás de escena, esto está pasando por algo llamado la biblioteca de tokenizadores, que es una biblioteca de óxido bastante optimizada que usa, ya sabes, 7D y procesamiento paralelo, etc. Así que con lotes iguales a verdaderos podrá hacer más cosas a la vez, así que mira, solo tomó 6 segundos, muy rápido, así que ahora cuando miramos una fila de nuestro conjunto de datos tokenizados, contendrá exactamente lo mismo que nuestro conjunto de datos original. No, lo siento, no tomará exactamente lo mismo que el conjunto de datos original. Contendrá exactamente la misma entrada que nuestros datos originales. SETI también contendrá un montón de números. Estos números son la posición en el vocabulario de cada uno de los tokens en la cadena, por lo que ahora hemos convertido con éxito una cadena en una lista de números, por lo que es un gran primer paso para que podamos ver cómo funciona esto. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos una palabra separada, por lo que será un guión bajo en el vocabulario. Podemos buscar el vocabulario, encontrar que es 265 y verificar aquí sí, aquí es 265. Está bien, entonces no es ciencia espacial, solo es buscar cosas en un diccionario para obtener los números. Así que esa es la tokenización y numeración necesarias en PNL para convertir nuestros documentos en números que nos permitan ponerlos en nuestro modelo. Cualquier pregunta hasta ahora, John, disculpe, sí, gracias Jeremy. Entonces hay un par y este parece un buen momento para descartarlos y está relacionado con cómo ha formateado sus datos de entrada en estas oraciones que acaba de tokenizado. Sí, así que una pregunta fue realmente sobre cómo eliges esas palabras clave, sí, y el orden de los campos que conoces. Así que supongo que sabes que estás interesado en una explicación. ¿Hay alguna? ¿Es más arte o ciencia? ¿Cómo estás? No, es arbitrario. Intenté algunas cosas. Intenté X, ¿sabes? Intenté ponerlas al revés. ¿Sabes? No importa, solo queremos algo de alguna manera de lo que pueda aprender, así que si lo concateno sin estos encabezados antes de cada uno no sabría dónde terminó la reducción de la contaminación y dónde comenzó la reducción.
así que hice algo de lo que puedo aprender. Esto es algo bueno acerca de las redes neuronales, son tan flexibles siempre y cuando le des la información de alguna manera. Realmente no importa cómo lo des para darle la información, siempre y cuando esté ahí correctamente. Podría haber usado puntuación. Podría haber puesto como si no supiera un punto y coma aquí, dos aquí y tres aquí. Sí, no es gran cosa. Como en el nivel en el que intentas obtener medio por ciento adicional para subir en la clasificación o en la competencia de carga, es posible que modificar estas cosas haga pequeñas diferencias, pero en la práctica generalmente no encontrarás que importe demasiado, ¿verdad? Usted y yo supongo que la segunda parte de eso, disculpe de nuevo, alguien está preguntando si uno de sus campos era particularmente largo, digamos que tenía 1000 caracteres, ¿se requiere algún manejo especial allí? Debe hacerlo. Necesita volver a inyectarlos. Tipo de tokens de marcador especiales, cambia si tiene campos mucho más grandes que está tratando de aprender y consultar. Sí, documentos largos y Ulmfitu no requieren consideración especial, por lo que IMD de hecho tiene reseñas de películas de miles de palabras y funciona muy bien hasta el día de hoy. Ulmfit es probablemente el mejor enfoque que conoce para usar documentos grandes de manera razonablemente rápida y fácil. De lo contrario, si usa enfoques basados en transformadores, los documentos grandes son un desafío. Específicamente, los transformadores básicamente tienen que hacer todo el documento en una vez. ¿En qué otro lugar encaja su película? Puede dividirla en varias partes y leerla gradualmente, lo que significa que encontrará que las personas que intentan trabajar con documentos grandes tienden a gastar mucho dinero en push porque necesitan documentos grandes y elegantes con muchos de memoria. Así que sí, en términos generales, diría que si estás intentando hacer cosas con documentos de más de 2000 palabras, es posible que quieras mirar Ulmfitum. Prueba Transformers para ver si funciona para ti, pero sabes que ciertamente probaría ambos. Por menos de 2000 palabras, sabes que los transformadores deberían estar bien a menos que tengas una, no sabes nada más que una GPU de computadora portátil o algo con poca memoria, así que piratear transformadores de fase, tiene estos, ya sabes, como lo digo ahora mismo, que encuentro. Hay expectativas algo oscuras y no particularmente bien documentadas sobre tus datos que tienes que descubrir y una de ellas es que espera que tu objetivo sea una columna llamada etiquetas, así que una vez que me di cuenta de eso, simplemente obtuve nuestros datos tokenizados. Configuré y cambié el nombre de nuestra columna de puntuación a etiquetas y todo comenzó a funcionar, así que probablemente ya sabes, no sé si en algún momento harán esto un poco más flexible, pero probablemente sea mejor llamar a tus etiquetas objetivo y la vida será fácil. Es posible que hayas visto cuando fui al SPAT que había otro conjunto de datos llamado test. Si lo miras, se parece mucho a nuestro conjunto de entrenamiento, ese es nuestro otro XP con el que hemos estado trabajando, pero faltan la puntuación, las etiquetas, esto se llama conjunto de pruebas, así que vamos a hablar un poco sobre eso ahora porque mi afirmación aquí es que quizás la idea más importante en el aprendizaje automático es la idea de tener entrenamiento separado. Conjuntos de datos de validación y prueba, sí, entonces, los conjuntos de prueba y validación tienen que ver con identificar y controlar algo llamado sobreajuste y vamos a intentar aprender sobre esto a través de ejemplos, por lo que esta es la misma información que está en ese cuaderno de Kaggle que acabo de ponerlo en algunas diapositivas aquí. Así que voy a crear una función aquí llamada plotpoly y de hecho voy a usar los mismos datos que no sé si recuerdas que los usamos antes para intentar ajustamos esta cuadrática. Creamos datos X y algunos Y, está bien,
Estos son los datos que vamos a usar y los usaremos para analizar el sobreajuste, por lo que los detalles de esta función no importan demasiado. Es lo que hacemos con él, que es que básicamente nos permite pasar el grado de un polinomio, así que para aquellos de ustedes que recuerdan que un polinomio de primer grado es solo una línea, si es igual a x, un polinomio de segundo grado será y es igual a un cuadrado. X más bx más c un polinomio de tercer grado, tendremos un cuarto grado cúbico, ya sabes, corteza, etc. Y lo que he hecho aquí es trazar lo que sucede si intentamos ajustar una línea a nuestros datos. No es así. No encaja muy bien, así que lo que pasó aquí es que hicimos una regresión lineal y lo que estamos usando aquí es una biblioteca genial llamada SCIKTLARN. SCIKTLARN es algo que sabes. Creo que sería justo decir que es diseñado principalmente para métodos clásicos de aprendizaje automático, como regresión lineal y cosas así. Me refiero a versiones muy avanzadas de estas cosas, pero también es excelente para hacer estas cosas rápidas y sucias. Así que en este caso quería hacer lo que se llama regresión polinómica que ajusta el polinomio a los datos y son solo estas dos líneas de código. Es una biblioteca súper agradable, por lo que en este caso un polinomio de grado 1 es solo una línea, así que lo ajusto y luego lo muestro con los datos y ahí está. Eso es lo que llamamos desajuste, es decir, no hay suficiente tipo de complejidad en este modelo al que me ajusto para que coincida con los datos que hay, por lo que un modelo desajuste es un problema que tiene que estar sistemáticamente sesgado, y ya sabes todo lo que hay aquí arriba. Vamos a predecir demasiado bajo todo lo que hay aquí abajo, estamos prediciendo demasiado bajo todo lo que está en el medio sería predecir demasiado alto. Un malentendido común es que los modelos más simples son más confiables de alguna manera, pero los modelos que lo son demasiado simples será sistemáticamente incorrecto. Como ves aquí lo que sucede si ajustamos un polinomio de 10 grados eso tampoco es muy bueno en este caso realmente no nos muestra cuál es el verdadero recuerdo esto era originalmente una cuadrática esto debe coincidir correctamente y particularmente en el termina aquí. Está prediciendo cosas que están muy por encima de lo que esperaríamos en la vida real, y está tratando de llegar a este punto, pero claramente este punto fue solo algo de ruido, así que esto es lo que llamamos sobreajuste, y ya está. Un buen trabajo de ajuste a nuestros puntos de datos exactos, pero si tomamos muestras de algunos puntos de datos más de esta distribución, honestamente, probablemente sospecharíamos que no estarán muy cerca de esto, particularmente si están un poco más allá de los bordes, así que eso es lo que parece que no queremos un ajuste insuficiente. Ahora el ajuste insuficiente es bastante fácil de reconocer porque podemos mirar nuestros datos de entrenamiento y ver que no están muy cerca. El sobreajuste es un poco más difícil de reconocer porque los datos de entrenamiento en realidad son muy cerca ahora. Por otro lado, esto es lo que sucede si ajustamos una cuadrática y aquí tengo tanto la línea real como la línea de ajuste y puedes ver que están bastante cerca y eso es, por supuesto, lo que realmente queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decir si tenemos algo más como esto o algo más como esto. Bueno, lo que hacemos es algo bastante sencillo. Tomamos nuestros datos originales, establecemos estos puntos y eliminamos algunos de ellos, así que digamos que 20 de ellos luego ajustamos a nuestro modelo, usando solo aquellos puntos que no hemos eliminado y luego medimos qué tan bueno es mirando solo los puntos que eliminamos. Así que en este caso digamos que eliminamos. Solo estoy tratando de pensar si hubiera eliminado este punto aquí, ¿verdad? Entonces podría haberse disparado aquí abajo y entonces, cuando miramos que tan bien encaja, diríamos, oh, este está a millas de distancia, el modelo, los datos que tomamos y no dejamos que el modelo los vea cuando está.
Entrenar se llama conjunto de validación, por lo que en FASTA hemos visto divisores antes. Los esparcidores son las cosas que separan el conjunto de validación FASTA y no le permitirá entrenar un modelo sin un conjunto de validación FASTA y siempre le muestra sus métricas. Así que las cosas como que la precisión se mide solo en el conjunto de validación, esto es realmente inusual. La mayoría de las bibliotecas hacen que sea muy fácil dispararse en el pie al no tener un conjunto de validación o accidentalmente no usarlo correctamente, tan rápido que ni siquiera te dejaré hacer eso, así que tengo que tener especial cuidado al usar otras bibliotecas. Hackea transformadores de caras es bueno en esto, por lo que se aseguran de mostrarle sus métricas en un conjunto de validación. Ahora, crear un buen conjunto de validación generalmente no es tan simple como extraer aleatoriamente algunas de ellas. Sus datos fuera de su modelo, fuera de los datos que pasó y que entrenó para su modelo. La razón es imaginar que estos eran los datos a los que estaba tratando de ajustar algo y elimina algunos al azar para que se vea así, que se ve muy fácil. No es así, porque aún tienes todos los datos que deseas sobre los puntos y en una serie de tiempo como esta, fechas y ventas en la vida real, probablemente querrás predecir fechas futuras. Entonces, si creo su conjunto de validación eliminando cosas aleatoriamente del medio, no es realmente una buena indicación de cómo va a usar este modelo. En lugar de eso, debe truncar y eliminar las últimas semanas. Así que si este era su conjunto de validación y este es tu conjunto de entrenamiento que en realidad probarás si puedes usarlo para predecir el futuro en lugar de usarlo para predecir el pasado. Las competencias de Kaggle son una manera fantástica de probar tu capacidad para crear un buen conjunto de validación porque las competencias de risa solo te lo permiten. Para enviar generalmente un par de veces al día, el conjunto de datos por el que se le puntúa en la tabla de clasificación durante ese tiempo es en realidad solo un pequeño subconjunto, de hecho, es un subconjunto totalmente separado del que se le puntuará al final del competencia y, por lo tanto, la mayoría de los principiantes en Kaggle se sobreajustan y no es hasta que lo hayas hecho que tendrás esa sensación visceral de como, oh Dios mío, estoy sobreajustado en el mundo real fuera de Kaggle. A menudo ni siquiera sabrás que estás sobreajustado, simplemente destruye valor para tu organización silenciosamente, por lo que es una muy buena idea hacer este tipo de cosas en Kaggle unas cuantas veces primero en competencias reales para asegurarte realmente de que sabes cómo evitar el sobreajuste, cómo encontrar un buen conjunto de validación y cómo para interpretarlo correctamente y realmente no lo entiendes hasta que lo arruinas un par de veces. Un buen ejemplo de esto fue que hubo una competencia de conductores distraídos en Kaggle. Hay este tipo de imágenes desde el interior de un automóvil y la idea era que tú tuve que intentar predecir si alguien estaba conduciendo distraído o no y en Kaggle hicieron algo bastante inteligente. El conjunto de pruebas, por lo que te calificaron en la tabla de clasificación contenía personas que no existían en absoluto en los datos de la competencia que con el que entrenas el modelo, por lo que si deseas crear un conjunto de validación efectivo en esta competencia, tendrás que asegurarte de separar las fotos para que tu conjunto de validación contenga fotos de personas que no están en los datos con los que estás entrenando. Modelo hay otro como ese, la competencia de pesca de Kaggle, que tenía barcos que no aparecían, por lo que eran básicamente imágenes de barcos y querías intentar adivinar qué peces había en las imágenes y resultó que mucha gente accidentalmente descubrí cuáles eran los peces mirando el barco porque ciertos barcos tendían a capturar ciertos tipos de peces y, por lo tanto, al estropear su conjunto de validación, estaban demasiado confiados en la precisión de su modelo. Lo mencionaré de pasada si lo has hecho. He estado un poco en Kaggle, verás que la gente habla mucho sobre la validación cruzada.
Solo voy a mencionar que ten mucho cuidado. La validación cruzada no se trata explícitamente de construir un buen conjunto de validación, así que tienes que ser súper. Cuidado, si alguna vez haces eso. Otra cosa que mencionaré es que Scikit-learn ofrece convenientemente algo llamado división de prueba de tren, al igual que conjuntos de datos de caras abrazadas, así como hay rápido. Tenemos algo llamado divisor aleatorio, se puede alentar, casi puede parecer que es alentador. Debes usar un conjunto de validación aleatorio porque existen estos métodos que lo hacen por ti, pero sí, ten mucho cuidado porque muy a menudo eso no es lo que quieres. Bueno, hemos aprendido que es un conjunto de validación, así que esa es la parte que debes extraer sus datos con los que no entrena pero con los que mide su precisión. Entonces, ¿qué es un conjunto de prueba? Es básicamente otro conjunto de validación, pero ni siquiera lo usa para rastrear su precisión mientras construye su modelo. ¿Por qué no imaginarlo? Probaste dos modelos nuevos todos los días durante 3 meses, eso es lo que dura una competencia de risas, por lo que habrías probado 180 modelos y luego observas la precisión en el conjunto de validación para cada uno de ellos. En algunos de esos modelos habrías obtenido una buena precisión. En el conjunto de validación potencialmente debido a pura casualidad, solo una coincidencia y luego te emocionas y lo envías al capital y piensas que vas a ganar la competencia y lo arruinas y eso se debe a que en realidad te sobreadaptaste usando el conjunto de validación. Entonces, ¿realmente quieres saber si realmente has encontrado un buen modelo o no? De hecho, en Kaggle tienen dos conjuntos de prueba, uno que te brinda información sobre la tabla de clasificación durante la competencia y un segundo conjunto de prueba que no puedes verlo hasta que termina la competencia, así que en la vida real debes tener mucho cuidado con esto para no probar tantos modelos durante el proceso de construcción del modelo que accidentalmente encuentres uno que sea bueno por coincidencia y solo si tiene un conjunto de pruebas que ha retenido o sabe que ahora eso lleva a la pregunta obvia, que es muy desafiante. Pasó 3 meses trabajando en un modelo que funcionó bien en su conjunto de validación, hizo un buen trabajo al bloquear esa prueba. Lo guardó en una caja fuerte, por lo que no se le permitió usarlo y al final de los 3 meses finalmente lo revisó en el equipo de prueba y es terrible. ¿Qué haces? Honestamente, tienes que volver al punto de partida, ¿sabes? No hay otra opción que empezar de nuevo, entonces esto es difícil, pero es mejor saberlo mejor que no saberlo. Para eso se establece una prueba, así que tienes un conjunto de validación. ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, lo que vas a hacer con un conjunto de validación es medir algunas métricas, por lo que una métrica es algo así como precisión, es un número que te dice qué tan bueno es tu modelo ahora en Kaggle. Esto es muy fácil. ¿Qué métrica debemos usar? Úselo bien, nos dicen que vaya a la descripción general, haga clic en evaluación y descubra y dice, oh, evaluaremos el coeficiente de correlación de Pearson. Por lo tanto, esta es la métrica que le interesa, así que una pregunta obvia es si esto es lo mismo que la función de pérdida. Lo que tomaremos la derivada y encontraremos el gradiente y lo usaremos para mejorar nuestros parámetros durante el entrenamiento y la respuesta es tal vez a veces, pero probablemente no. Por ejemplo, considere la precisión ahora si estuviéramos usando la precisión para calcular nuestra derivada y obtener el gradiente. Podría tener un modelo que en realidad sea un poco mejor, ya sabes, es un poco como si estuviera haciendo un mejor trabajo al reconocer perros y gatos, pero no tanto mejor como para causar que cualquier gato clasificado incorrectamente se convierta en un perro, por lo que la precisión no cambia en absoluto. El gradiente es cero, no quieres cosas así, no quieres funciones llenas de baches porque no tienen gradientes agradables,
A menudo no tienen gradientes en absoluto, son básicamente cero en casi todos los lugares donde quieres que funcionen. Eso es bueno y suavice algo como, por ejemplo, el error absoluto promedio que hemos usado antes, así que esa es la diferencia entre sus métricas y su pérdida. Ahora tenga cuidado porque cuando entrena su modelo pasa todo su tiempo tratando de mejorar el pérdida y la mayoría de las veces eso no es lo mismo que algo que realmente te importa. ¿Cuál es tu métrica? Así que debes tener en cuenta esas dos cosas diferentes. La otra cosa a tener en cuenta es que en la vida real no puedes vaya a un sitio web y le dirán qué métrica usar en la vida real y, en el modelo que elija, no hay un número que le indique si es bueno o malo e incluso si lo hubiera, no podría descubrirlo. Antes de tiempo en la vida real, el modelo que utilizas es parte de un proceso complejo que a menudo involucra a humanos como usuarios y clientes y como personas que sabes que están involucradas como parte del proceso. Hay todo tipo de cosas que están cambiando con el tiempo y hay muchísimos resultados de decisiones que se toman. Una métrica no es suficiente para capturar todo eso, desafortunadamente porque es muy conveniente elegir una métrica y usarla para decir que tengo un buen modelo que muy a menudo encuentra su camino hacia industria en el gobierno donde la gente implementa estas cosas que son buenas en una métrica que resultó ser fácil de medir y una y otra vez encontramos que las vidas de las personas se pusieron patas arriba debido a lo mal que los arruinan los modelos que han sido medidos incorrectamente utilizando una sola métrica. Así que mi socia Rachel Thomas ha escrito este artículo que le recomiendo que lea sobre el problema con las métricas. Es un gran problema para IUM, no es solo una cosa de AI, en realidad existe algo llamado ley de Guterres que establece cuando una medida se convierte en un objetivo deja de ser una buena medida, así que cuando era consultor de gestión, hace 20 años, siempre éramos parte de estas cosas estratégicas tratando de encontrar indicadores clave de rendimiento y formas de establecer comisiones, tarifas para el personal de ventas y realmente estábamos haciendo muchas de estas cosas que se tratan básicamente de elegir métricas y sabes que vemos que eso sucede en la industria todo el tiempo. La IA es dramáticamente peor porque la IA es muy buena para optimizar las métricas y eso es porque tienes que tener mucho más cuidado con las métricas cuando intentas usar un modelo en la vida real. Como dije en Kaggle, no tenemos que preocuparnos por nada de eso, solo usaremos el coeficiente de correlación de Pearson. Lo cual está muy bien siempre y cuando sepas qué diablos es el coeficiente de correlación de Pearson. Si no lo sabes, aprendamos sobre él, por lo que el coeficiente de correlación penetrante generalmente se abrevia usando la letra R y es la medida más utilizada de cuán similares son dos variables. Son, por lo tanto, si sus predicciones son muy similares a los valores reales, entonces el coeficiente de correlación de Pearson será y eso es lo que desea. UMR puede estar entre 1 y 1 menos 1 significa que predijo exactamente la respuesta incorrecta, que en una composición de cable ser genial porque entonces puedes revertir todas tus respuestas y serás perfecto, más 1 significa que tienes todo exactamente correcto en términos generales en cursos o libros de texto cuando te enseñan sobre el coeficiente de correlación de Pearson. En este punto le mostraré una función matemática. No voy a hacer eso porque eso no le dice nada sobre el coeficiente de correlación de Pearson. Lo que realmente nos importa no es la función matemática sino cómo se comporta y encuentro que la mayoría de las personas, incluso las que trabajan en ciencia de datos, tienen en realidad no miré un montón de conjuntos de datos para entender cómo se comporta R, así que hagámoslo ahora mismo para que no seas una de esas personas. La mejor manera que encuentro para entender cómo se comportan los datos en la vida real es mirar la vida real. Datos, entonces hay un conjunto de datos.
SCIKTLARN viene con varios conjuntos de datos y uno de ellos se llama Vivienda de California y es un conjunto de datos donde cada fila es un distrito y es una especie de demografía. Lo siento, es información demográfica sobre diferentes distritos y sobre el valor de las casas en ese distrito. No voy a intentar trazar todas las cosas. Es demasiado grande y esta es una pregunta muy común que tengo de la gente. ¿Cómo puedo trazar conjuntos de datos con demasiados puntos? La respuesta es muy simple, obtengo menos puntos, así que tomo 1000 puntos al azar. Lo que veas con 1000 puntos será lo mismo que lo que ves con 1.000.000 de puntos. No tiene sentido, no hay razón para trazar grandes cantidades de datos, en general, solo toma una muestra aleatoria. Ahora NumPy tiene algo llamado coeficiente central para obtener el coeficiente de correlación entre cada variable y todas las demás variables y devuelve una matriz para que pueda mirar aquí abajo y, por ejemplo, aquí está el coeficiente de correlación entre la variable 1 y la variable 1, que por supuesto es exactamente perfectamente un 0 correcto porque la variable 1 es lo mismo que la variable 1. Aquí está la pequeña correlación inversa entre la variable 1 y la variable 2 y la correlación positiva de tamaño mediano entre la variable 1 y la variable 3, etc. Esto es simétrico con respecto a la diagonal porque la correlación entre la variable 1 y la variable 8 es la misma que la correlación entre la variable 8 y la variable 1. Así que esta es una matriz de coeficientes de correlación. Eso es genial cuando queríamos obtener un montón de valores a la vez. Para la competencia de Kaggle, no lo hacemos. Queremos que solo queramos un único número de correlación. Si simplemente pasamos un par de variables, todavía obtenemos una matriz, lo cual es un poco extraño. No es extraño, pero no es lo que queremos, así que deberíamos tomar uno de estos. Así que cuando si quiero obtener un coeficiente de correlación, simplemente devolveré la primera columna de la fila 0, así que ese es el núcleo, ese será nuestro coeficiente de correlación único, así que veamos la correlación entre dos cosas. Por ejemplo, el ingreso medio y el valor medio de la casa 0,67, está bien. Alto medio bajo, ¿qué tan grande es eso? ¿Cómo se ve? Así que lo principal que debemos entender es cómo se ven estas cosas, así que lo que sugiero que hagamos es que vamos a tomar un descanso de 10 minutos, descanso de 9 minutos, ya vendremos, volvemos a las 1:30 y luego veremos algunos ejemplos de coeficientes de correlación. Bueno, bienvenido de nuevo. Entonces, lo que he hecho aquí es crear una pequeña función llamada mostrar correlaciones y estoy pasando un marco de datos y un par de columnas como cadenas. Voy a tomar cada una de esas columnas como series, hacer un diagrama de dispersión y luego mostrar la correlación. Así que ya mencionamos la evaluación de ingresos medios y casas medianas de 0,68, así que aquí está cómo se ve 0,68. ¿Sabes? No sé si tenías alguna intuición sobre lo que esperabas, pero como puedes ver, todavía hay mucha variación incluso con esa correlación razonablemente alta. También puedes ver aquí que visualizar tus datos es muy importante si estás trabajando con este conjunto de datos porque puedes ver inmediatamente todos estos puntos a lo largo de aquí que están claramente truncados, así que esto es como cuando no es hasta que miras imágenes como esta que vas a recoger cosas como esta. Las imágenes son geniales. Oh, pequeño truco. Diagrama de dispersión puse alfa en 0,5 que crea algo de transparencia para este tipo de diagramas de dispersión que realmente ayuda porque crea áreas más oscuras en lugares donde hay muchos puntos, así que sí, los diagramas alfa y de dispersión son buenos. Aquí hay otro par. Así que este es bajo de 0,68 a 0,43 el ingreso medio versus el número de habitaciones por casa, ya que es de esperar que más habitaciones sean más ingresos, pero esto tiene una apariencia muy extraña.
Ahora encontrará que muchas de estas medidas estadísticas como la correlación, dependen en el cuadrado de la diferencia y cuando tienes grandes valores atípicos como este, el cuadrado de la diferencia se vuelve loco, entonces este es otro lugar en el que nos gustaría mirar los datos primero y decir, oh, eso va a ser un poco complicado. Probablemente haya más correlación aquí, pero hay algunos ejemplos de algunas casas con muchísimo espacio donde viven personas que no son muy ricas. Tal vez se trate de algún tipo de alojamiento compartido o algo así, por lo que R es muy sensible a los valores atípicos, así que vamos a deshaciéndonos de las casas, las habitaciones con 15 habitaciones, las casas con 15 habitaciones o más y ahora pueden ver que ha aumentado de 0,43 a 0,68, aunque probablemente solo nos deshicimos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso me deshice de 7 datos. Puntos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los valores atípicos y eso significa que si estás tratando de ganar una competencia de risas donde la métrica es la correlación y obtienes un par de filas muy mal, entonces será un desastre para tu obtenga una puntuación correcta, así que debe asegurarse de hacer un buen trabajo en cada fila, así que así es como se ve una correlación de 0,68. Bueno, aquí hay una correlación de 0,34 y esto es algo interesante, ¿no es así? ¿Por qué? 34 suena como es una relación bastante buena, pero casi no puedes verla, así que esto es algo que recomiendo encarecidamente. Si estás trabajando con una nueva métrica, haz algunos dibujos de algunos niveles diferentes de esa métrica para intentar tener una idea. ¿Qué significa? ¿Sabes cómo se ve 0,6? ¿Cómo se ve 0,3? Etc. Y aquí hay un ejemplo de una correlación de menos 0,2. Esta pendiente negativa muy leve. Está bien. Entonces hay más bien una especie de consejo general de algo que te gusta hacer cuando juegas con una nueva métrica y te recomiendo que lo hagas también. Creo que ahora tenemos una idea de cómo se siente la correlación. Ahora puedes buscar la ecuación en Wikipedia si te gusta ese tipo de cosas. Necesitamos informar la correlación después de cada época porque queremos saber cómo va nuestro entrenamiento. Ujinface espera que devuelvas un diccionario porque usará las claves del diccionario para etiquetar cada métrica, así que aquí hay algo que obtiene la correlación y lo devuelve como un diccionario con la etiqueta Pearson. Está bien, entonces hemos hecho métricas, hemos hecho nuestra división de validación de entrenamiento. Es posible que nos hayamos saltado la parte en la que realmente hicimos la división. Lo hice. Dividir un porque en esta competencia Kagleum tengo otro cuaderno que veremos más adelante donde realmente dividimos esto correctamente, pero aquí solo vamos a hacer una división aleatoria solo para mantener las cosas simples por ahora del 25% será si los datos serán un conjunto de validación, entonces si vamos a dividir la prueba del trends, devuelve un dictado del conjunto de datos que tiene un tren y una prueba, por lo que se parece mucho a un objeto de conjuntos de datos en una idea rápida y muy similar, por lo que este será el cosa con la que podremos entrenar, por lo que entrenará con este conjunto de datos y devolverá las métricas en este conjunto de datos. Esto es realmente un conjunto de validación, pero abrazar conjuntos de datos de caras llama una prueba. Está bien, ahora estamos listos para entrenar. Nuestro modelo Humanfast usamos algo llamado aprendiz. El equivalente en transformadores de cara abrazada se llama entrenador, así que traeremos eso en algo que aprenderemos en breve es la idea de mini lotes y tamaños de lote en resumen cada uno cada vez que pasamos algunos datos a nuestro modelo para entrenar, regresará y enviará algunas filas a la vez a la APU para que pueda calcularlas en paralelo. Ese grupo de filas se llama lote o mini lote, y el número de filas se llama tamaño de lote.
por lo que aquí vamos a establecer el tamaño del lote en 128. En términos generales, cuanto mayor sea el tamaño del lote, más podrá hacer en paralelo a la vez y será más rápido, pero si es demasiado grande, obtendrás un error de falta de memoria en tu PU para que sepas que es un poco de prueba y error encontrar un tamaño de lote que funcione en épocas que hemos visto antes. Entonces tenemos la tasa de aprendizaje. Hablaremos en la próxima lección, a menos que lleguemos a esta lección, sobre una técnica para encontrar automáticamente o semiautomáticamente una buena tasa de aprendizaje. Ya sabemos cuál es la tasa de aprendizaje de la última lección. He jugado y encontré uno que parece entrenar bastante rápido sin desmoronarse, así que solo probé algunos. En general, ya sabes si no tengo uno, así que piratear transformadores de fase no tiene algo que te ayude a encontrar el aprendizaje. Califica esto, la integración que estamos haciendo en FAST ya te permitirá hacer eso, pero si estás usando un marco que no tiene eso, puedes comenzar con una tasa de rotación realmente baja y luego duplicarla y seguir duplicando hasta que se desmorone. Los transformadores de fase de pirateo usan esto llamado argumentos de entrenamiento, que es una clase en la que simplemente proporcionas todo el tipo de configuración, por lo que tienes que decirle cuál es tu tasa de aprendizaje. Esto es lo mismo que llamamos básicamente. Encaja un ciclo en IA rápida, siempre querrás que esto sea cierto porque será bastante más rápido y luego, estas cosas aquí probablemente puedas usar exactamente lo mismo cada vez que haya mucho texto estándar en comparación con la IA rápida. Como ves música cerrar corchete estas cosas probablemente puedas usar lo mismo cada vez. Así que ahora necesitamos crear nuestro modelo para que sea el equivalente de la función de aprendizaje de visión que hemos usado para crear automáticamente un modelo de visión razonable en los transformadores de cara abrazados que tienen. Hay muchos diferentes dependiendo de lo que estés intentando hacer, así que intentamos hacer una clasificación como hemos comentado sobre las secuencias, por lo que si llamamos al modelo automático para la clasificación de secuencias, creará un modelo que sea apropiado para clasificar secuencias de un entrenar el modelo previamente entrenado y este es el nombre del modelo que hicimos anteriormente, Diverta V3. Tiene que saber cuándo agrega esa matriz aleatoria al final, cuántas salidas necesita tener, por lo que tenemos una etiqueta que es la puntuación. Eso va a crear nuestro modelo y luego esto es el equivalente a crear un alumno, contiene un modelo y los datos de entrenamiento y los datos de prueba nuevamente. Hay mucho más texto estándar aquí e inteligencia artificial rápida, pero puedes ver los mismos pasos básicos. Aquí solo tenemos que hacer un poco más manualmente, pero no es nada demasiado loco, así que lo tokenizará para nosotros usando esa función y luego estas son las métricas de matriz que se imprimirán cada vez que esa sea esa pequeña función. Creamos que devuelve un diccionario en el momento en que encuentro que abrazar a los transformadores de fase es muy detallado, escupe muchísimo texto que puedes ignorar y finalmente podemos llamar a train, que escupirá mucho más texto nuevamente que puedes ignorar y como puedes ver que mientras entrena está imprimiendo la pérdida y aquí está nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Así que está entrenando y tenemos un punto 834 correlaciones que es bastante bueno, quiero decir, tomó lo que en realidad no dice, pero solo tomó uno, aquí estamos 5 minutos para ejecutarlo, tal vez sean 5 minutos por época en Kaggle, que no tiene GPUs particularmente buenos, pero es bueno de forma gratuita, y tenemos algo que, ya sabes, tiene un nivel muy alto de correlación. Al evaluar qué tan similares son las dos columnas y la única razón por la que podría hacerlo es porque usó un modelo previamente entrenado, no hay manera de que puedas tener esa pequeña cantidad de información y determinar si esas dos columnas son muy similares.
Esto. El modelo previamente entrenado ya sabe mucho sobre el lenguaje, ya tiene una buena idea de si dos frases son similares o no y lo acabamos de ajustar. Puedes ver dado que después de una época ya estaba en el punto 8, ya sabes. Este era un modelo que ya hacía algo bastante parecido a lo que necesitábamos. Realmente no necesitaba muchos ajustes adicionales para esta tarea en particular. ¿Tengo alguna pregunta, John? Sí, lo hacemos. En realidad, volvemos un poco al tema anterior. Cuando nos estabas mostrando la interpretación visual del coeficiente de Pearson y estás hablando de valores atípicos, sí, y tenemos una pregunta aquí de Kevin preguntando a Música cómo decides cuándo está bien eliminar valores atípicos como tú señalaste. Algunos en ese conjunto de datos y claramente su modelo se entrenará mucho mejor si lo limpia, pero creo que el punto de Kevin aquí es que sabe que ese tipo de valores atípicos probablemente también existirán en el conjunto de prueba, así que creo que él solo buscó algunos consejos prácticos sobre cómo manejar eso en un sentido más general, de modo que los valores atípicos nunca deban eliminarse simplemente como en el caso del modelado. Si tomamos el ejemplo del conjunto de datos de vivienda de California, sabrá si realmente estaba trabajando con ese conjunto de datos. En la vida real diría, oh, eso es interesante, parece que hay un grupo separado de distritos con un tipo diferente de comportamiento, sí, supongo que serán algo así como dormitorios o algo así, ya sabes, probablemente personas de bajos ingresos. Vivienda, por lo que diría. Oh, claramente, al observar este conjunto de datos, estos dos grupos diferentes no pueden ser tratados de la misma manera, tienen comportamientos muy diferentes y probablemente los dividiría en dos análisis separados, ya sabes, la palabra valor atípico. Existe en un sentido estadístico. Puede haber cosas que están fuera de nuestra distribución normal y arruinan nuestro tipo de métricas y cosas que no existe en un sentido real, no existe en un sentido como o cosas que nos gustaría ignorar o descartar, ya sabes. Algunos de los conocimientos más útiles que he tenido en mi vida en proyectos de datos han sido investigar los valores atípicos, los llamados valores atípicos, y comprender bien qué son y dónde se originaron. Provienen y es muy frecuente en esos casos extremos que descubres cosas realmente importantes sobre dónde van mal los procesos o sobre tipos de comportamientos que ni siquiera sabías que existían o incluso sobre problemas de etiquetado o problemas de procesos que conoces. Realmente quieres corregirlos en la fuente porque, de lo contrario, cuando entres en producción tendrás más de esos llamados valores atípicos, así que sí, yo diría que nunca elimines los valores atípicos sin investigarlos y tener una estrategia para entender dónde están. Vino y me gusta qué deberías hacer con ellos, así que ahora que tenemos un modelo entrenado verás que realmente se comporta, sabes, realmente se parece mucho a un aprendiz rápido de AI, con suerte. Sabes la impresión que tendrás. Lo que obtengo al pasar por este proceso es en gran medida una sensación de familiaridad como, oh sí, esto parece algo que he visto antes, ya sabes, un poco más prolijo y con algunos ligeros cambios, pero realmente es muy similar a la forma en que lo hemos hecho antes porque ahora que tenemos un entrenador capacitado en lugar de un alumno, podemos llamar a predecir y ahora vamos a pasar nuestro conjunto de datos del archivo de prueba de Kaggle y eso nos dará nuestras predicciones a las que podemos enviar. Flotan y aquí están, así que aquí están las predicciones que hicimos sobre la similitud. Ahora, de nuevo, no solo para sus entradas sino también si sus salidas siempre las miran bien y, curiosamente, miré bastantes cuadernos de un Kaggle de otras personas para esto. Competencia y casi todos tuvieron el problema que tenemos ahora,
que son las predicciones negativas y las predicciones sobre uno, así que les mostraré cómo solucionar esto de una manera más adecuada, tal vez con suerte en la próxima lección, pero por ahora ya saben. Al menos podríamos redondearlos correctamente porque sabemos que ninguna de las puntuaciones será mayor que 1 o menor que 0, por lo que nuestro coeficiente de correlación definitivamente mejorará si al menos redondeamos esto a 0 y lo redondeamos a 1. Como digo, hay mejores maneras de hacer esto, pero eso es ciertamente mejor que nada, así que, en PyTorch, tal vez recuerdes que cuando miramos el valor, hay una cosa llamada Clippy que recortará todo lo que esté debajo de 0 a 0 y todo lo que esté por encima de 1 a 1 y ahora eso se ve mucho mejor, así que aquí están nuestras predicciones, por lo que Kaggle espera que los envíos generalmente estén en un archivo XB. Piratear conjuntos de datos faciales. Se parece mucho a los pandas, realmente podemos crear nuestro archivo de envío con nuestras dos columnas, llamado XB. Ahí vamos, eso es básicamente todo, así que, sí, ya sabes, es agradable ver cómo, ya sabes, es una idea de lo lejos que ha llegado el aprendizaje profundo desde que comenzamos este curso hace unos años y que hoy en día ya sabes. Hay varias bibliotecas disponibles para hacer esto mismo. Podemos saber que las uso en múltiples áreas de aplicaciones. Todas parecen bastante familiares. Son razonablemente amigables para principiantes porque es como el área más reciente que es realmente volverse efectivo en el último año o dos es probablemente donde están las mayores oportunidades para usted, ya sabe. Grandes ganancias tanto en investigación como en comercialización, por lo que si está buscando crear una startup, por ejemplo, una de las cosas clave que buscan los bugs, ya sabe. Lo que preguntarán es cómo o por qué ahora sabes por qué construirías esta empresa ahora y, por supuesto, sabes que con la respuesta es realmente simple. Es como si a menudo pudiera ser así. Hasta el año pasado esto no era posible, ¿sabes? O tomó 10 veces más tiempo o 10 veces más dinero o lo que sea, así que creo que la PNL es un área de gran oportunidad. Vale la pena pensar en el uso y el mal uso de la PNL moderna y quiero mostrarles un subreddit aquí. Una conversación en un subreddit de hace un par de años, les dejaré leerla rápidamente, así que la pregunta en la que quiero que piensen es, ¿qué subreddit creen que esto proviene de este debate sobre el gasto militar? Y la respuesta es que proviene de un subreddit que publica conversaciones generadas automáticamente entre modelos GP2 GPT-2. Ahora, esta es como una generación de modelo totalmente anterior, ahora son mucho mejores, así que incluso entonces se podía ver que estos modelos generaban ventajas creíbles apropiadas para el contexto. Ya sabes, creo firmemente que, como cualquiera de nuestro tipo de nivel superior de exalumnos competentes y rápidos de IA, sería capaz de crear con bastante facilidad un bot que podría crear profesionales apropiados para el contexto en grupos de Twitter o Facebook o lo que sea que sepas, defendiendo un bando de un argumento y podrías ampliarlo de tal manera que el 99 de Twitter fueran estos bots y nadie sabría que lo sabes. Nadie no lo sabría y eso es muy preocupante para mí porque muchos de ellos conocen muchas formas. La gente ve que el mundo ahora realmente está saliendo de sus conversaciones en las redes sociales, que en este punto son controlables, como si no fuera tan difícil crear algo que esté optimizado para mover un punto de vista entre 1.000 millones de personas, ya sabes, de una manera muy sutil, muy gradualmente durante un largo periodo de tiempo, mediante múltiples robots, cada uno de los cuales pretende discutir entre sí y uno de ellos toma la delantera, y así sucesivamente. Aquí está el comienzo de un artículo en The Guardian que publicaré.
Le permito leer este artículo si sabe que es bastante extenso. Estos son solo los primeros párrafos y al final explica que este artículo fue escrito por GPT-3. Se le dieron las instrucciones. Escriba un artículo de opinión breve de alrededor de 500 palabras. Mantenga el lenguaje simple y enfoque conciso en por qué los humanos no tienen nada que temer de AI, por lo que 3 produjo 8 resultados y luego dicen que básicamente los editores de The Guardian hicieron aproximadamente el mismo nivel de edición que harían para los humanos. De hecho, lo encontraron un poco. Se requiere menos edición que los humanos, así que vuelves a saber que puedes crear piezas más largas de contexto, profesionales apropiados diseñados para argumentar un punto de vista particular. ¿Para qué tipo de cosas podría usarse esto? Ya sabes, probablemente no lo sabremos durante décadas, si es que alguna vez lo sabremos. Pero a veces obtenemos una pista basada en tecnología más antigua. Aquí hay algo de 2017 y de los días anteriores al apnea de aprendizaje profundo. Hubo millones de presentaciones a la FTC sobre la situación de neutralidad de la red en Estados Unidos, muy sesgadas hacia el punto. Desde el punto de vista de decir queremos deshacernos de la neutralidad de la red un análisis de Jeff Cowell mostró que algo así como 99 de ellos y en particular casi todos los que estaban a favor de la eliminación de la neutralidad de la red fueron claramente generados automáticamente. Básicamente si mira el verde, es como seleccionar de un menú, así que tenemos a los estadounidenses, a diferencia de los burócratas de Washington, que merecen disfrutar de los servicios que desean. Los individuos, a diferencia de los burócratas de Washington, no deberían ser queridos. Personas como yo, a diferencia de los llamados expertos, y obtienes la idea. Ahora es un ejemplo de un enfoque muy simple, para generar automáticamente grandes cantidades de texto. No lo sabemos con seguridad, pero parece que podría haber tenido éxito porque, esto se realizó, ya sabes, a pesar de lo que parece. En realidad es abrumador, el desacuerdo del público en que a todo el mundo, a casi todo el mundo le gusta la neutralidad de la red. La FTC se deshizo de ella y esto fue una gran parte de la base. Fue como, recibimos todos estos comentarios del público y todos dijeron que no querían neutralidad de la red, así que imagina algo similar en el que no pudieras hacer esto en absoluto, no pudiste entenderlo porque todos eran realmente muy convincentes y muy diferentes, ¿sabes? Es un poco preocupante cómo manejamos eso, ya sabes, diré. Cuando hablo de estas cosas, a menudo la gente dice, no te preocupes, construiremos un modelo para reconocer, ya sabes, el contenido generado por bot, pero sabes, si me pongo mi sombrero negro, digo que no, eso no funcionará bien si me lo dices. Para construir algo que supere a los clasificadores de bots, diría que no te preocupes, ya sabes, tomaré el código o la superficie o el servicio de cualquier cosa que haga que el bot clasifique e incluiré superar eso en mi función de pérdida y lo haré. Ajuste mi modelo hasta que supere al clasificador de bots. Ya sabe, cuando dirigía una empresa de correo electrónico, teníamos un problema similar con la prevención de spam y nuestros spammers siempre podían tomar un algoritmo de prevención de spam y cambiar sus correos electrónicos hasta que no obtuviera la prevención de spam. Algoritmo, por ejemplo, así que sí, estoy muy entusiasmado con las oportunidades para que los estudiantes de este curso construyan, ya sabes, creo que negocios muy valiosos, investigaciones realmente geniales, como usando estas técnicas de PNL bastante nuevas que ahora están disponibles. Bastante accesible y también estoy muy preocupado por las cosas que podrían salir mal. Sin embargo, creo que cuanta más gente entienda estas capacidades, menos posibilidades habrá de que salgan mal. John, hubo algunas preguntas. Sí, quiero decir,
Es un retroceso al libro de trabajo que tenías antes. Un música sí, esa es la pregunta que hace un Manikandan. No deberían ser etiquetas 500.250.50.751 en lugar de uno. No es el apuntar a una categoría categórica o estamos considerando esto como un problema de regresión. Sí, es una buena pregunta, así que hay una etiqueta porque hay una columna, incluso si esto se estuviera tratando como un problema categórico con 5 categorías. Todavía se considera una etiqueta en este caso, aunque en realidad lo estamos tratando como un problema de regresión. Es una de las cosas que es un poco complicada. Estaba tratando de resolver esto el otro día. Hasta donde puedo ver, no está documentado, pero en el sitio web de Transformers Face. Pero si pasas una etiqueta para modelar automáticamente la clasificación de secuencias lo convierte en un problema de regresión, que en realidad es la razón por la que terminamos con predicciones que eran menores que 0 y mayores que 1, así que la próxima vez aprenderemos sobre el uso de funciones sigmoideas para resolver este problema y eso debería solucionarlo para nosotros. Está bien, muy bien. Gracias a todos y espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre Plum tanto como yo disfruté armando esto. Estoy muy entusiasmado con esto y no puedo esperar. La lección de la próxima semana nos vemos. Aplausos.